Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la demora. Oli, buenas noches. Buenas noches. Es que, Pues no estuvo mal porque estaba yo jugando, así que pude jugar un ratito más. ah, perfecto. Lo que pasa es que normalmente usamos otra cuenta de Zoom para los estudios de los lunes, pero justo en este momento están usando todas las demás cuentas. Entonces, Oh, vamos a tener que compartir el Zoom con otra reunión, que es la de oración, del lugar secreto. Pero bueno, ya les avisamos que nosotros íbamos a estar en un rincón, en uno de estos salones pequeños. Pero Tenemos. lo padre es que te dejan hacer esos dobles salones, ¿no? Sí, sí, no, si no estaría bien complicado. Pero bueno, a ver ahorita si se conectan los demás. Vale. Seguimos en el afán, ¿verdad? Sí, ya, hoy terminamos, pero sí, seguimos en lo del afán. Ah, te odio, no odio jarocho. Bueno, pues vamos a orar para arrancarnos, que ya tenemos el tiempo encima. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este espacio que podemos retomar, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos tanto de dar como de recibir, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor, por eso. En esta hora queremos pedir de tu apoyo, de tu ayuda, Señor, en todo momento, Señor. Que tu paz nos preserve, que tu verdad nos guíe y que todas aquellas personas que faltan por conectarse, que tú, Señor, facilites todo para que puedan estar aquí, Señor. Que la enseñanza que hoy se pronuncia en este lugar entre en lo profundo de nuestro corazón, que la podemos recibir con gozo y que produzca en nosotros, Señor, lo necesario. Te damos muchas gracias porque eres fiel en darnos la enseñanza que necesitamos cada día, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado hablando acerca de un tema bastante interesante que es el del afán y de la turbación, que por decirlo así es como la continuación de lo que estuvimos hablando acerca de la paz. Ajá. Entonces, este, digamos que es como la contraparte o la otra cara, ¿no? De la moneda, esto del afán y de la turbación, ¿ok? Y bueno, ya estudiamos varias cosas acerca de esto, hablamos acerca de que su origen fue en el principio de la creación, cuando el hombre como la mujer caen debido al pecado, el Señor establece como un juicio el afán y la turbación, ¿no? Hemos hablado acerca de cómo el afán y la turbación se manifiesta incluso hasta en nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo es que tiene manifestaciones en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y también hemos hablado cómo es que el afán y la turbación tienen un propósito y es el de mantenernos ocupados, mantenernos distraídos para que no trabajemos la parte espiritual en nuestras vidas, ¿sí? O sea, el enemigo utiliza esta parte del afán y de la turbación para mantenernos como sedados, desenfocados, ¿sí? Ocupados en cosas que no aprovechan a nuestro espíritu, ¿ok? Entonces, eso es lo que hemos estado hablando acerca de el afán y de la turbación, ¿ok? Ahora, hoy vamos a hablar acerca de un ejemplo muy, muy popular eh, que de hecho se usa principalmente para hablar justamente de este tema, pero lo vamos a llevar a una perspectiva distinta, a una mayor profundidad, ¿sí? Y a ver si ustedes se acuerdan, ¿cuál es así el ejemplo, este, por excelencia para hablar acerca del afán y de la turbación? Hay por ahí, hay una historia por ahí, En la de Marta, exactamente, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de esa historia. Vamos a Lucas, capítulo 10.
versos 38 al 42. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Lo voy a leer yo y todos seguimos la lectura, ¿vale? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Mm? Bueno, ¿quieres contar? No, continúa. Sí. Bueno, dice aquí el apunte, lo vamos a seguir para que quede clara la explicación, ¿sí? Estas dos mujeres dentro de esta casa donde Jesús está, lo que representa es dos naturalezas, ¿sí? En la vida del hombre. Recordemos que nosotros somos casa del Señor, ¿sí? Justo el domingo conversábamos con la congregación que esto de la casa se da en dos dimensiones. Por un lado, nosotros de manera personal somos una casa y digamos en una dimensión más general, como iglesia, somos también una casa. Ajá. Entonces, esta enseñanza pues la podemos aplicar en esos dos sentidos, pero hoy específicamente la vamos a tratar de una manera individual o personal. Ajá. Entonces, nosotros somos esa casa y estas dos mujeres lo que representan es esas dos naturalezas o esas dos maneras de actuar y de pensar. Ajá. Sabemos que los nombres bíblicos tienen un significado y en este caso vamos a entender esta enseñanza también a través de los significados de Marta y de María, ¿sí? En el caso de Marta, por si quieren anotarlo, significa señora, ¿ah? Marta significa señora, ¿sí? Y por otro lado, María significa amarga o rebelde, ¿sí? Amarga o rebelde, ¿sí? Cuando yo escuché por primera vez esta enseñanza, o sea, como desde esta perspectiva, yo decía, pero ¿por qué si María es la que decidió sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, por qué es la que tiene el nombre feo, ¿no? Por decirlo así, o porque es como la que es llamada rebelde? Bueno, ahorita vamos a entender cómo aplica el significado de su nombre en este caso, ¿ok? Pero bueno. Marta, como les decía, significa señora, ¿sí? Representa una naturaleza dominante que quiere gobernar al hombre, ¿sí? Una naturaleza que llena de preocupaciones al hombre, quitándole la paz, ¿sí? A esta, a Marta, una cosa o una revelación le era necesaria entender, la de no estar afanada para que la palabra produzca fruto en ella, ¿sí? Esta naturaleza no solo quiere gobernar al hombre, sino que además ve mal a quienes se sientan a los pies de Jesús a escuchar su voz, ¿sí? Y está presente en las congregaciones, manifestándose en personas que están llenas de actividades y servicio, pero no tienen intimidad con el Señor. Por lo tanto, están vacías
y dan muy poco, porque tienen muy poco, teniendo poca efectividad contra el mundo y los enemigos espirituales, ¿sí? Aquí lo que acabo de leer es toda una descripción de esta naturaleza llamada Marta o señora, ¿sí? En pocas palabras es aquella naturaleza que quiere dominar o gobernar la vida del hombre a través de preocupaciones, ¿sí? El problema es que vuelve al hombre inoperante espiritualmente hablando. Lo vuelve como alguien, ¿cómo decirlo? Como neutro o Mm, inofensivo, ¿no? Pues sí, no pasa nada cuando habla o ora. Porque está vacío. Al no haber trabajado como en la sabiduría, por estar ocupado en las cosas de esta naturaleza, se ha perdido de la mejor parte, de la que realmente nos da para poder compartir con otros, ¿no? Ujú. Y fíjense, lo más tremendo es que no solamente no busca la sabiduría, sino que además ve mal y juzga a quienes sí lo hacen. Y les dice, es que eso que tú haces es una pérdida de tiempo, tú lo que quieres es todo el tiempo estar buscando en la palabra, pero no hacer cosas, necesitas más acción y casi casi hasta eres como un religioso, ¿no? Por estar buscando la palabra todo el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el antídoto o la solución para esta naturaleza que busca enseñorearse del hombre? ¿Sí? Es entender una cosa, una revelación, ¿sí? Que es justamente el no estar afanada para que la palabra produzca fruto, ¿sí? En versos anteriores o en la sesión anterior hablamos de cómo cuando estamos afanados y turbados no producimos ninguna clase de fruto, ¿ok? Bueno, ¿quieres explicarle, María? Mm, Ok. Dice que María es amarga o rebelde y recién justo Luis hablaba acerca de que María, como siendo su nombre representando rebeldía, puede estar sentada a los pies de Jesús oyendo. Y justamente es esa naturaleza la del Hijo, la de Dios, ¿no? La que busca a nosotros, que se revela contra las cosas de la carne, que se revela contra esos pensamientos, esas ideas que llegan a nuestra mente y dice, no, hasta aquí se corta, esto no tiene lugar en mi vida. O sea, realmente habla de una rebeldía celestial, una rebeldía que va en contra de las cosas de este mundo, ¿no? Entonces, esa es realmente la rebeldía que está representando María en este caso, ¿no? Y dice, cuando le dice Jesús, dice, respondiendo, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue? Oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice, representa la naturaleza rebelde que se somete al ministerio de Dios, de Jesús. A esta, es decir, a María, la que se puso a los pies del ministerio de Jesús para que le enseñara, le dice, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Son los que se sientan a meditar la palabra, profundizando en ella, y eventualmente llegan a escuchar la voz de Dios, que al principio, por la desobediencia, el hombre dejó de escuchar. Recuerden que cuando empezamos a hablar del tema del afán y la turbación, iniciamos con Génesis 3, que era cuando estábamos en el huerto, y Eva empieza a escuchar la voz del diablo, ¿no? Y entonces responde y se mete en una conversación de la cual nunca debió haberse metido, ¿no? Debió haberla cortado como cuando Jesús fue tentado, ¿no? En el desierto, que le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y así, y se cortó y el diablo se fue de él, ¿no? Y lo dejó. En el caso de Eva, pues no, entró en esa conversación y terminó dando a luz muerte, ¿no? Un pecado. Entonces, cuando vemos a María que está escuchando la voz de Dios, ¿no? Que ese proceso, dice, sentándose a los pies de Jesús. Algo que hemos aprendido en este tiempo es que sentarse representa ir a sentarse a meditar.
ir a tomar ese tiempo para aprender, para que la palabra entre a nuestro corazón, a darle tiempo a que la palabra penetre, a darle tiempo a que encontremos los valores de la palabra, que darle tiempo a que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que abra nuestros ojos, los oídos espirituales, ¿no? Y entonces podamos así oír la voz de Dios y esa no caiga como en saco roto, sino que realmente pueda producir fruto, ¿no? Entonces, esta es la diferencia con Marta, ¿no? Y yo creo que hablando literalmente de visitas y así, yo pues podríamos entender a Marta, ¿no? En su afán de querer tener su casa en orden, querer darles de comer a todos, porque no solo debe haber llegado Jesús, deben haber llegado unos cuantos discípulos y personas, ¿no? Nuevos Ahí. agregados. Ajá, exacto. Jesús nunca iba solo, realmente vemos en bueno, un par de ocasiones estaba solo con algunas personas, pero la mayoría del tiempo estaba con muchas personas, ¿no? Entonces yo me imagino a Marta preocupadísima pensando, ¿no? ¿En dónde se van a sentar todos? ¿Qué van a comer? ¿No? No barrí. Ajá, como que me cayó de sorpresa Jesús, no me dio ni 20 minutos, ¿no? Pero bueno, en el momento en el que Dios dispone la palabra, ¿sí? Que ustedes saben que es cada día que el Señor nos da el pan de cada día, el pan necesario, pues nosotros debemos ponerlo sobre todo. Y esa es la rebeldía a la que estamos llamados y que va en contra del sistema de este mundo, ¿no? El sistema de este mundo nos va a decir, levántate temprano, pero para trabajar. Levántate temprano, pero para andar en todos los asuntos, ¿no? Que hay que resolver, ¿no? En cambio, la palabra de Dios nos dice, sí, levántate temprano para buscar al Señor, para ponerlo al primero, para entender, ¿no? El orden. Entonces ahí es donde vemos realmente una sana rebeldía que nos lleva al orden de Dios, ¿no? Y que también va a abrir nuestro oído para oír su palabra. Sí, y miren, a ver, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús, de una manera intencional, eh, no le avisó a Marta y a María que iba para su casa? Yo creo que sí, ¿no? O sea, justamente con una intención el Señor actuó de esta forma, sin aviso previo. ¿Ah? Y miren, la semana pasada, mientras dábamos la clase, el Señor nos permitía entender algo que yo creo que a la fecha sigue hablándonos. Em, Miren, nosotros no sabemos en qué momento el Señor quiere enseñarnos algo. La revelación, la enseñanza de parte de Dios va a llegar a nuestras vidas, ahora sí que sin previo aviso. Ajá. Entonces, ¿cómo tiene que estar nuestra casa? ¿Cómo tiene que estar nuestra mente? ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón? ¿Qué creen? Nuestra casa tiene que estar en las condiciones ideales para que en cualquier momento que el Señor lo decida, la revelación llegue, ¿sí? El otro día, esta es una historia, otra de nuestras patoaventuras. Estaba yo aquí en casa, Nancy se había ido, fue a dar un taller a la escuela aquí a SEDEC, ¿no? En el lugar secreto. Este, y yo me tuve que quedar aquí en casa. Y bueno, nuestra casera ya nos había avisado que en tal día iba a llegar el herrero para poner una escalera y quién sabe qué, que iban a necesitar que pasara el herrero y también nuestra casera para poder hacer este trabajo, ¿no? El mero día yo me quedé en casa justamente para poder recibirlos, ¿no? Pero canceló y dije, bueno, pues está bien, ya ni modo, ¿no? Y yo la verdad es que, o sea, los esperábamos temprano y cuando me dice, ah, pues ya no vamos a ir, yo como que dije, ah, bueno, entonces tal vez ya no sea tan necesario arreglar la casa. Te Me relajaste. relajé en ese sentido, porque sí lo íbamos a hacer, bueno, yo lo iba a hacer porque yo era el que me quedé, pensando en que ellos iban a venir, pero cuando me dijeron que ya no, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Pasaron unas 2, 3 horas, que hubiera sido el tiempo suficiente para arreglar la casa, y cuando ya estaba yo sentado a trabajar y así, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya conseguí otro herrero, me dice que tiene tiempo para ir a tomar las medidas, en 10 minutos estamos en tu casa.
Y yo así, "Ay, no puede ser, nunca había corrido tan rápido". Porque, o sea, imagínense, ni la cama tendida, ya estoy aquí balconeándonos, ni la cama tendida, ni barrido, ni nada. Bueno, ahí medio arreglé, medio tapé, así como que para que no se viera tan mal. Pero pues era obvio, ¿no? Era evidente. Pero bueno, ¿por qué les platico esto? Miren, yo creo que así es el Señor, ¿no? O sea, no sabemos en qué momento de todo el día nos va a hablar. Si nuestra mente está ocupada y distraída con cosas de la carne, si nuestro corazón está afanado y turbado, si estamos distraídos con angustias, si estamos dejando que el estrés por el futuro nos esté consumiendo, si estamos pensando en el pasado y nos estamos deprimiendo, cualquiera de esas situaciones que nos distraen, ¿qué crees? Puede hacer que cuando venga Jesús estemos tan correteados, tan distraídos, que la enseñanza que Él venía a darnos, no la perdamos, ¿sí? Eso fue lo que le pasó a Marta. O sea, Jesús venía dispuesto a enseñarle a las dos. O sea, Jesús venía a enseñarle a Marta y a María, pero una de ellas estaba lista, estaba preparada, sabía qué hacer cuando Jesús llegara, pero la otra, pues no. Y ya en el momento quizá quería como arreglar las cosas, pero está más enfocada en eso que se perdió de la mejor parte, ¿no? Y a ver, yo les pregunto, ¿a quién de ustedes Dios les ha hablado yendo en el auto? ¿A quién de ustedes Dios les ha hablado lavando los platos o haciendo alguna labor doméstica? ¿A quiénes de ustedes les ha hablado incluso hasta en situaciones difíciles que pasan en el día? Em, Dios nos habla en todo el tiempo, pero si nuestro corazón está listo y está en paz, vamos a saber leer detrás de todas esas situaciones la voz de Dios. Sí. Eso yo creo que es una habilidad que como hijos de Dios tenemos que desarrollar porque de verdad el Señor todo el tiempo nos quiere hablar. ¿Sí? Todo el tiempo. Pero si no estamos en paz, nos vamos a perder la lección. ¿Sí? Ujú. Y justo el título que sigue dice, la palabra rinde fruto solo cuando hay paz, ¿no? Y hay un verso que está en Santiago 3:18. Santiago 3:18. ¿Lo buscamos? Ah, Ah, ok, lo pongo. ah. Bueno, está ahí en el chat. Si alguien lo quiere leer, adelante. Si no, A ver, si quieren ya lo tengo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. así es. Entonces, ¿y qué es la justicia? Sabemos que la justicia son todos los mandamientos de Dios. Eso está en Salmo 119, 172. Ah, Salmo 110. 119, 172. A ver si no le erré. Sí, sí, sí. Sí, el Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de la justicia, habla de la palabra de Dios, habla de toda la palabra de Dios. Entonces dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que puede venir la palabra de Dios, pero si nosotros no estamos en paz, pues no se va a sembrar en nuestro corazón. No vamos a estar atentos para poder oírla. Entonces, por esto que mi esposo compartía acerca de eso, que es necesario que nosotros estemos ocupados en estar en la paz con Dios, para que cuando venga justo el momento de hablarnos, que va a ser en el momento que menos pensemos, estemos listos para recibirla y que quede sellada y guardada en nuestro corazón.
Miren, aquí hay un verso que justamente habla de cómo Dios nos está hablando en todo momento. Dice, Job 33 14 al 16. Job 33 del 14 al 16. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí dice que incluso estando dormidos, el Señor nos puede hablar. ¿Sí? Pero lo que el Señor necesita es un oído dispuesto, un oído abierto. Cuando nosotros estamos tan distraídos y ocupados en las cosas de este mundo, en los afanes de la vida, ¿qué crees? Nuestro oído se cierra, ¿sí? Nuestro oído está ocupado, ¿ok? En cambio, cuando estamos enfocados en lo espiritual, aunque estemos desarrollando nuestras actividades, ¿sí? Nuestro oído está receptivo para que en el momento en el que el Señor decida hablarnos, cachemos el mensaje. ¿Ok? Hoy justo leía a una chica, la verdad que para mí es un común referente, y había escrito hace un tiempo en sus redes sociales un mensaje que decía, pensamos que Dios nos ve desde arriba, pero dice en realidad nos ve desde adentro, ¿no? Cuidemos de no corromper, de que no se corrompa nuestro corazón. Entonces, si en nuestro corazón está esa intención de agradar a Dios todo el tiempo y estamos buscándolo permanentemente y entendemos que Él está atento a nuestro corazón y está viendo todo lo que hay, porque acuérdense que el corazón están bien los pensamientos, están bien nuestras intenciones, están bien nuestras situaciones, todo lo que internamente está ahí, ¿no? Entonces dice que Dios está viendo todo eso, ¿no? Y, y me llamaba la atención porque digo, claro, pensamos a veces que lo que está en nuestra mente no afecta a nadie ni a Dios, ¿no? Porque está dentro de nuestra mente, ni lo hemos dicho, ni lo hemos expuesto, pero Dios está viendo hasta el íntimo pensamiento, ¿no? Todo eso está frente a Él. Entonces, si nosotros, incluso sin estar hablando, sin nada, estamos tan ocupados en nuestra mente, hablando en un diálogo permanente con nosotros, pues no le podemos dar lugar a Dios para que venga y siembre una palabra en nuestro corazón, ¿no? Entonces debemos tener cuidado de cómo estamos yendo con nuestra mente en el día, ¿no? Sino que nuestra mente pueda estar en paz, pueda estar tranquila delante del Señor para que Él venga y nos dé su palabra, ¿no? Ujú, así es. Fíjense lo que dice Romanos 8:6. Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, aunque estemos desarrollando actividades que podrían parecer insignificantes, lo que el Señor más le importa es el estado de la paz en nuestros corazones, como decía Nancy, o sea, un tipo de contaminación en nuestras vidas es justamente el afán y la turbación, porque lo único que hacen es estorbar al propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a lidiar, a someterlo, ¿sí? Con las herramientas que Dios nos ha enseñado y de esa manera nosotros vamos a permanecer ocupados en las cosas del Espíritu, que son vida y son paz. Hace poco escuchábamos el testimonio de una mujer que durante varios años había estado trabajando en una iglesia, ¿no? Y de una manera muy bien y todo. Pero el Señor un día, es una mujer, profeta, muy espiritual, que de hecho dirige un ministerio de intercesión bastante importante. Y ella decía, un día el Señor me dijo, vas a renunciar al trabajo aquí en la iglesia y yo te voy a llevar a otro trabajo, o sea, un trabajo, en una empresa, ¿no? Y estuvo 5 meses sin trabajo. Ah, sí, primero renunció.
Luego estuvo, ajá, 5 meses, pero estuvo orando, Ajá, orando. estuvo buscando Y el la Señor voluntad del la Señor. mantuvo, o sea, con esos 5 meses. Y ya cuando llegó el tiempo de que ella entrara al trabajo, el Señor le mostró bien cuál. ¿Y saben qué le dijo? El Señor le dijo, tú vas a entrar a este trabajo porque en ese trabajo hay 5 personas que yo quiero alcanzar, que yo quiero que conozcan de mí. O sea, imagínense el punto al que podemos llegar a través de la paz en nuestras vidas. O sea, estar en tanta paz de tal forma que este tipo de decisiones que normalmente tomamos impulsadas por el afán, ahora las tomemos de acuerdo al propósito de Dios. Y la verdad es que este tipo de historias o de testimonios los vemos casi como inalcanzables, ¿no? Pero si nosotros aprendemos a lidiar de tal forma con la paz, yo creo que lo vamos a lograr, ¿sí? Vamos a empezar a tomar decisiones en lugar de estar basadas en nuestras propias necesidades, van a estar basadas en el propósito de Dios. Eso es ocuparse del Espíritu y eso trae a nuestras vidas vida y paz. Ajá. Ahora, también, bueno, recordarles que la paz consiste en tener paz con Dios primeramente, paz con nuestro prójimo y paz con nosotros mismos y en nuestro entorno. ¿Ok? Ahora, el siguiente punto es la paz engañosa que el mundo ofrece, ¿sí? Y antes de avanzar con este punto, sentí algo de parte de Dios y es que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer una oración, ¿sí? Y esto lo vamos a orar al final de la lección. Eh, que Dios nos revele, que Dios nos permita descubrir aquellas cosas en nuestras vidas que están disfrazadas de paz, ¿sí? O sea, porque seguramente hay cosas en nuestras vidas que nosotros estamos confiados en que son de parte del Señor y son cosas que nos producen paz o seguridad, pero son falsas, no provienen realmente del Señor. Que el Señor las exponga en este tiempo, que el Señor desenmascare aquellas cosas que son falsa paz en nuestras vidas, ¿sí? Y aunque duela el despojarse de esas cosas, es mejor porque como hijos de Dios, los hijos de Dios andamos en la verdad, no andamos en la falsedad, ¿sí? Y nuestra paz proviene del Señor. Dice Juan 14:27. Juan 14:27. Juan 14:27. Si alguien lo tiene y quisiera leerlo. A ver, Adelante. la, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Sí, nuestra paz proviene del Señor, ¿vale? Jesús habló de una paz que el mundo ofrece, sí, pero esta paz en realidad lo que genera es turbación. Quizá en el momento produzca sensación de paz, pero a largo plazo lo que va a dar como fruto es turbación, ¿sí? Además, produce miedo o temores en vez de sellarnos, de llenarnos de esa paz. Y de ahí los temores pueden desquiciar a la persona. Un ejemplo de ello es cuando una persona pone su confianza en el dinero creyendo que éste le traerá paz, entonces trabaja muy duro afanándose por más dinero, esto lo llena de turbación, preocupaciones y estrés. ¿Sí? Pero luego de esto, el pensar en perderlo le produce miedo o temores. De esa manera, las dos cosas que Jesús mencionó se cumplen, ¿sí? Pero bueno, el ejemplo que siempre usamos, pues es el tema del dinero, pero pongámosle por un momento otro nombre, ¿sí?
puede ser alguna relación, ¿sí? Algún contacto, puede ser algún negocio, ¿sí? Puede ser alguna promesa que alguien nos haya hecho, eso también pasa mucho. Em, Incluso hasta algo con lo que nosotros estamos contando seguramente, ¿no? Por ejemplo, una herencia o algo por el estilo. O sea, nosotros no podemos dedicar ni un minuto de nuestro pensamiento a esas cosas, creyendo en ellas como si fueran una fuente de paz, ¿sí? Porque es un engaño. Y como les decíamos, al final de cuentas lo que va a producir es turbación y temores, ¿ok? Tenemos que cuidarnos de esa parte, ¿vale? Y fíjense, yo creo que es una estrategia del mundo porque si no logran afanarte con algo evidente, lo que el mundo va a hacer, o bueno, lo que el enemigo va a hacer es simular entonces algo. Ajá. O sea, va a ser una copia, una imitación de eso que deberíamos estar haciendo, de eso que deberíamos estar siguiendo, para entonces así engañarnos. El engaño es la suma de la astucia, ¿sí? Con la mentira, ¿ok? Si al principio no caíste en la mentira, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a usar su astucia para engañarte, ¿ok? Necesitamos pedirle al Señor que exponga todas esas falsas, toda esa falsa paz en nosotros. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta este punto? ¿Algo que quisieran comentar? Digo, se me ocurre, por ejemplo, que pudiéramos orar, pedirle al Señor que revele todas las cosas que son fuente de paz falsa, ¿no? Que Así, tenemos en nuestra vida y que a lo mejor no podemos ver. así es, tal cual. ¿Cuál era este verso que decía que el conocimiento sirve para todo? Eclesiastes 7:12. Ah, fíjense lo que dice Eclesiastés 7:12. ¿Ah? Porque a veces nos vamos como al otro extremo de este tema, ¿no? Y satanizamos estas cosas como lo es el dinero o estas situaciones que ya hablamos, ¿no? Pero no es que siempre provengan del enemigo, pero hay que saber cómo tratar con ellas, ¿sí? Cómo ubicarlas dentro de nuestra vida. Dice Eclesiastés 7:12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Sí? ¿Qué entendemos con este verso? Que la ciencia y el dinero sirven. ¿Sí? A ver, por ejemplo, el dinero. El hecho de que una persona no se afane con el dinero no significa que no pueda ahorrar. Ajá. Todo con medida, todo dentro del buen balance, del buen equilibrio. Ajá. Pero lo más importante es la sabiduría, porque miren lo que dice aquí, da vida a sus poseedores. O sea, cuando buscamos hacer nuestra la sabiduría, esta va a producir en nosotros vida, nos va a llevar a dar fruto. ¿Ok? Eso es lo más importante. Mientras nosotros procuremos esa parte, todo lo demás va a estar de una manera, equilibrada. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para concluir este tema, ¿sí? Mencionar nuevamente que el problema con el afán y la turbación impiden el desarrollo del entendimiento, que es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que le entendamos y que lo conozcamos. Ajá. Pero el afán y la turbación producen
pereza espiritual, la cual es muy dañina. Mientras, por un lado, podemos ver a un hombre muy trabajador en lo material y en lo secular, por el otro lado vemos al mismo hombre como un perezoso en lo espiritual. Esto lo llevará necesariamente a que en su vida crezcan los afanes y con ello vendrán las turbaciones, ¿sí? O sea, no podemos pensar que por hacer muchas cosas, este, ¿cómo decirlo? Significa que en la parte espiritual seamos igual de trabajadores o igual de, productivos, ¿sí? Como decíamos hace rato, en el momento en el que se pierde el balance entre estas dos cosas, empiezan a crecer los afanes, ¿ok? Y creo que sí lo hemos mencionado, que incluso hasta con las cosas espirituales nos podemos llegar a afanar, ¿sí? Nosotros nos ha pasado que nos hemos llegado a afanar por las cosas espirituales. Em, por ejemplo, cuando no hemos leído la Biblia por un día, ¿no? Cuando no hemos meditado, recuerdo que en algunas ocasiones como que queríamos ponernos al día y queríamos leer los versos que pues teníamos atrasados, ¿no? O nos pasa luego con el plan de lectura anual que estamos llevando. La verdad es que, bueno, hablo por mí, me ha costado mucho trabajo y cuando nos toca los martes dar clase relacionando esos versos, pues se llega a generar un afán, ¿no? Porque, a ver, ¿de qué se va a hablar si no se ha leído lo de una semana? O sea, entonces hay que leerlo todo junto. Y la verdad es que, pues uno no entiende igual cuando tiene que leer las cosas así por un montón. Entonces, tenemos que ser igual de productivos en lo espiritual, ¿sí? Y eso va a traer una alta productividad en lo natural, ¿sí? En las cosas del día a día, ¿vale? Si alguien puede buscar Proverbios 24 del 30 al 31. Proverbios 24 del 30 al 31. Ahí lo pusimos en el chat por si alguien lo quiere leer. Amén, yo lo leo. Adelante. Dice, y he aquí que por todo ella habían crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Podrías también leer el 30, porfis? El 30. Ujú. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ujú, Y exactamente. esta de noche veo bien, creo. Sí, fíjense cómo la pereza espiritual habla de una falta de entendimiento. ¿Y cómo está la casa de esta persona? Falta de entendimiento, pues está destruida, está en ruinas, ¿sí? Entonces, si nosotros primeramente no trabajamos en esa productividad espiritual, eh, nuestra casa va a estar en ruinas y así como Marta, pues no vamos a estar listos para recibir al Señor. Ese es el problema, ¿vale? Entonces, el hecho de que algo externamente parezca ser productivo, que parezca ser, que estar completo, que no le falta nada, que está bien levantado, no significa que espiritualmente así sea, ¿sí? Ahora, por otro lado, si nosotros levantamos, edificamos una casa para el Señor en nuestras vidas, en el exterior, eso es lo que se va a manifestar, ¿sí?
vamos a ser igual de eficaces en lo exterior, ¿vale? Vamos a ser personas con entendimiento, personas esforzadas en lo espiritual. Ujú. Ya hablamos de la determinación. Sí. No sé si se acuerdan de cuando vimos la lección sobre la determinación, pero su versículo fundamento era Job 22:28 y decía, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz, ¿no? Y luz tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Entonces, si nosotros nos determinamos a empezar con las disciplinas o a permanecer en ellas o a cortar con tanta distracción, ¿no? O empezar a identificar en nuestra mente pensamientos y así nos determinamos a esto, pues dice aquí que nos será firme y que va a resplandecer luz sobre nuestros caminos, ¿no? Y justamente a esa es a la paz, a lo que el Señor nos está llamando para que su palabra pueda ingresar a nuestro corazón y podamos permanecer, ¿no? Entonces, Sí, así es. Créanos que esto, aunque parece un poquito repetitivo a veces, eh, tiene que ser así hasta que entre en lo más profundo de nuestro corazón. sí. Hace poco, creo que fue esta semana, escuchaba una canción que hablaba de morir, ¿no? En la cruz o algo así. Y pues el tema de morir a la carne y todo, pues es un tema a lo cual pues hemos estado expuestos desde siempre, yo creo, ¿no? Es un tema que se toca mucho en las iglesias y en las reuniones y en la palabra y todo en general, ¿no? Pero escuché nuevamente la letra, pero ya solamente quedó eso en mi mente y lo entendí con una profundidad de entender de que debía morir a mis deseos, a todo, ¿no? Por añorar la voluntad de Dios en mi vida, que me di cuenta de que nunca había visto la muerte a la carne de esa manera, o sea, nunca la había entendido hasta hace 2 días, cuando escuché de nuevo esa canción y yo estaba lavando los platos y el Señor estaba ministrando mi corazón con esa canción, ¿no? Y me hacía entender cosas que antes solamente habían sido mera teoría. Entonces, por eso Pablo decía, no me canso de repetirles las cosas, porque sé que cuando realmente llegue a entrar al corazón va a ser certero y van a entender. Hoy había otra canción, ¿no? Que hablaba de tener un entendimiento vivo, ¿no? Porque a veces podemos tener un entendimiento, pero el entendimiento no está vivo. Entonces, necesitamos ese entendimiento vivo que viene y que realmente trabaja en nuestro ser y nos lleva a entender verdaderamente las cosas. Así es. Y pues en conclusión, aquí hay de dos sopas. Nosotros podemos hacer todo, ya sea afanados o en paz, ¿sí? Dice Segunda de Tesalonicenses 3:8. Segunda de Tesalonicenses 3:8, que nos muestra un poquito cómo es que el apóstol Pablo interactuaba con el afán, pero no era dominado por él. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Sí? ¿Por qué el apóstol lo está expresando de esta manera? Porque miren, él ya había alcanzado una madurez espiritual tal que podía soportar el trabajar de esta forma sin que el afán se convirtiera en una distracción para lo que Dios quería hacer a través de su vida, ¿sí? Si él no se hubiera ocupado de esta forma de este trabajo, ¿quiénes son los que hubieran llevado esta carga? Hubieran sido los hermanos de Tesalónica, a quienes les está hablando. ¿Y qué creen? Estos hermanos de Tesalónica no tenían la suficiente madurez espiritual, la suficiente fuerza como para llevar esta carga. Entonces, ¿qué hubiera pasado con estos que apenas van aprendiendo, que apenas van creciendo?
pues se hubieran distraído con esta carga, ¿sí? Y se hubieran perdido de la parte espiritual. Entonces, como que Pablo dijo, a ver, yo me voy a ocupar de esta parte para que ustedes tengan la suficiente libertad y atención en sus mentes y corazones para dedicarse a la parte espiritual, ¿sí? ¿Y qué creen? Eso mismo hace el Señor por nosotros todos los días, o eso es lo que Él quiere hacer. Quiere Él que le entreguemos nuestras cargas, que le entreguemos nuestras necesidades, nuestras peticiones, que las pongamos en manos de Él y que creen, Él se va a encargar, ¿sí? Para que nosotros tengamos el tiempo y la atención suficiente para dedicarle tiempo a Él. O sea, aquí no es, Señor, que es que no tengo tiempo, ajá, para buscarte. Es que no, nuestra expresión hacia Él es, Señor, tengo que hacer todas estas cosas, necesito atender esto, tengo estos pendientes, te los entrego. Ayúdame a que todo en este día se ordene de tal forma que pueda tener el tiempo para buscarte. Y el Señor lo va a hacer. Él va a organizar nuestro día y nos va a dar el tiempo para buscarle, ¿sí? Entonces, bueno, esta misma actitud vemos en el apóstol Pablo, porque él estaba buscando enseñarles. ¿Cómo les va a enseñar y cargarlos de trabajo al mismo tiempo? No se puede. Claro. Además, pues va a llegar un punto en que aunque estemos trabajando, no se pierde esa conexión con el Señor, o sea, seguimos siendo sus siervos, ¿no? Atentos a lo que quiera decirnos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir creciendo para que en vez de trabajarse una distracción, sea algo por lo cual, un motivo por el cual el Señor nos sigue hablando e impulsando, ¿no? Tal cual. En las computadoras y en los teléfonos también hay una función que se llama actualización en segundo plano. ¿Y a qué se refiere? A que mientras yo estoy ocupando, por ejemplo, Zoom, la Biblia, las notas, en la parte, digamos, interna de la computadora, hay aplicaciones que siguen abiertas que aunque no se están usando directamente, se están actualizando todo el tiempo. Ajá, es una actualización en segundo plano. Entonces, en el momento de que yo llamo nuevamente a esa aplicación, digamos que esa aplicación está al día, ¿sí? Está donde yo la necesito para poder trabajar. Ajá. Por ejemplo, si yo ahorita abro WhatsApp, es una aplicación que se está actualizando en segundo plano y en cuanto yo la abro, no me van a empezar a caer todos los mensajes así de golpe, sino que ya la aplicación los fue como que capturando y cuando yo la abro ya están ahí como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si yo nunca la hubiera minimizado. Yo siento que a veces así es como debemos funcionar en nuestro espíritu, aunque estamos haciendo otras cosas, aunque estamos usando otras aplicaciones, en el segundo plano, ¿sí? En el plano espiritual, nos estamos actualizando todo el tiempo y no dejamos de estar conectados y no estamos dejando de recibir la información y no estamos cerrando ese canal, sino que estamos recibiendo todo el tiempo esa información que el Señor quiere transmitir a nuestros corazones. ¿Sí? A mí también me pasa que cuando estoy lavando los platos, luego me vienen versículos a la mente cuando estoy orando. Y ya, en cuanto termino, voy a mi teléfono y los anoto porque seguramente más adelante el Señor me va a hablar acerca de eso. Entonces, nunca cerrar ese canal de comunicación, ¿vale? Y aquí hay otros dos versos que quisiera compartirles. En ese mismo capítulo de Segunda de Tesalonicenses 3, en el verso 10 y 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra sosegadamente? ¿A qué se refiere este término de Con sosegadamente? calma, Ajá. A ver, vamos a buscar en el diccionario. Dice,
con calma, tranquilamente, ¿sí? Pacífico, quieto. Fíjense, o sea, dedíquense a trabajar, pero con su mente en paz, ¿sí? Con sosiego y coman su propio pan, ¿ok? Entonces ahí está más que claro el principio, ¿no? Y esto, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Que no se va a quedar en nosotros, sino que es algo que vamos a poder impartir en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿sí? Aunque el ambiente en el que estemos sea hostil, ¿sí? Porque es donde al final de cuentas el enemigo gobierna. ¿Qué creen? Nosotros vamos a poder establecer la paz. Y ese es un llamado que Dios nos ha hecho como discípulos y es justamente con lo que nosotros empezábamos esta lección, ¿sí? Vamos a Salmos 120, verso 7. Salmos 120, verso 7, ¿sí? ¿La leo? Sí, Lore, adelante. Dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Ajá. Sí. Y hemos entendido que estos enemigos de los que habla la Biblia, en este caso los que hacen guerra, pues son todas aquellas, todos aquellos espíritus que quieren gobernar al hombre, tanto a nosotros como a otras personas, ¿no? O sea, es contra ellos la guerra, contra la ignorancia, contra la insensatez, contra el afán, contra la turbación. Todos esos son espíritus que están en el mundo y con los cuales nosotros tenemos que combatir y establecer la paz, ¿sí? Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Una característica de los hijos de Dios es que son pacificadores. O sea, sobre ellos reposa la paz y lo que dan al mundo es paz. ¿Sí? Es- Pues yo creo que de esto como conclusión, ¿no? Debemos ser entendidos de que cada día hay una guerra contra nosotros, ¿no? Que es el afán queriéndonos robar la paz, ¿no? El afán, hemos hablado otras veces que es un juicio de Dios que está sobre la tierra y que cada día tiene su propio afán, ¿no? Pero nosotros podemos permanecer en la paz, ¿no? Y pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en la paz y que frente a todas estas cosas que pueden surgir, mantenernos sosegados, ¿no? Como decía el verso, y sabiendo que nosotros somos pacificadores, ¿no? Entonces, Ujú, pues sí es un desafío, pero a la vez una meta, una determinación, ¿no? A continuar. ujú. Y ¿saben qué es lo que tanto pelean las empresas hoy en día? ¿Cuál es el recurso que más persiguen después del dinero? Porque al final este es el material que necesitan para producir dinero. La guerra que hoy se está librando es por quién tiene la atención de la gente. No sé si se han dado cuenta que hoy cualquier aplicación que abres, cualquier camino que tomas en la ciudad, cualquier cosa que haces, ¿qué hay? Anuncios. Eh, ¿Cómo se dice? Publicidad, ¿sí? Cualquier estrategia para que, para capturar nuestra atención. O sea, hoy la lucha que el enemigo está por lo que quiere alcanzar o lograr es por tener cautiva nuestra atención, ¿sí? ¿Y qué objetivo tiene esto? No es tanto que compres o que hagas ciertas cosas, no. El simple hecho de tener tu cabeza ocupada en esas cosas es suficiente.
ahí ya el enemigo ya ganó. Y es algo que en este tiempo nosotros nos estamos dando cuenta porque de verdad que nos hemos vuelto tan manipulables en ese sentido. Lo que el Señor quiere en este tiempo es que recuperemos nuestra capacidad, nuestro dominio sobre nuestra propia atención y la pongamos en las cosas del Espíritu, ¿sí? Esa es la paz, ¿sí? Esa es la paz. Y es algo que se ejercita. Así es. ¿Vale? ¿Alguien quisiera agregar algo o alguna pregunta que tengan? Adelante, Carlos. Me estaba acordando, ahorita que estaban platicando, están acordando una frase que me dio el Señor para una clase de varones, que es, los hijos de Dios no tienen vacaciones espirituales. Mm. Y el tema es que estamos en una guerra 24/7 contra dos changos que nos quieren hacer la vida de cuadritos, ¿no? Y muchas veces no las tomamos así como que, hoy no oro, hoy no leo la Biblia, porque estoy cansado, estoy de vacaciones, cualquier cosa. Y generalmente esos son los días en los que peor nos va. Así Entonces, es. es bien, bien importante empezar a saber distinguir entre la paz de Dios, que generalmente viene cuando estamos haciendo mil cosas, a diferencia de la paz del mundo, que es no hagas nada, si no pasa nada, entonces estás en paz, temas así. Mm. Así es. Fíjate, hablando de esto que dices, ¿no? Acerca de las vacaciones, me acordaba de esta historia que está en Segunda de Samuel 11 a partir del verso 1. Segunda de Samuel 11 a partir del verso 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, ajá, se tomó unas vacaciones, dejó de guerrear, de luchar por un día, y sí sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. ¿Sí? Entonces, fíjate, por un día de vacaciones espirituales, por una distracción, todo lo que ocurrió en la vida de David, ¿no? Toda la destrucción que esto trajo, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, no podemos tomarnos vacaciones. Todo el tiempo tenemos que estar alerta y a donde vayamos, el propósito sigue, ¿sí? Nos decía un pastor hace poco, cuando vayamos incluso hasta de vacaciones, tenemos que orar para que esas vacaciones tengan propósito y si a alguien tenemos que hablarle, que lo hagamos, porque el simple hecho de estar orando y de estar buscando la voluntad de Dios hasta en las vacaciones nos va a mantener enfocados, ¿sí? No bajar la guardia. Ahora que se viene Semana Santa. Sí, justamente. Tal cual. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor nos siga enseñando, nos siga hablando acerca de esto. Nosotros nos vamos muy bendecidos con esta enseñanza, porque a nosotros nos sirve un montón. Y pues, gracias a ustedes por su tiempo, por su atención. Vamos a orar para despedirnos y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Pues, Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas, Señor, a través de tu palabra para enseñarnos y creemos que tu voz se ha hecho presente en medio de nosotros para señalarnos, Señor,
en qué debemos poner nuestra atención en este tiempo, Señor. Que esta palabra continúe encontrando caminos, Señor, hasta llegar a lo más profundo de nuestro corazón para hacernos entender y cambiar, Señor, nuestra manera de vivir. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por el fruto que de esta palabra va a surgir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Huicho, y gracias, Nancy. Gracias a Dios. Que pasen buena noche todos. Gracias. Igualmente, que Igual, estén muy bien. gracias por su tiempo, linda noche. Igualmente, un abrazo. Gracias, Huicho. Buenas Gracias, noches. Nancy. Saludos a todos. Bye. Gracias a Gracias, Dios. Micho. Gracias, Nancy. Que estén muy bien. Un abrazo. Ay, ay.